Voy a decirte algo que casi nadie te va a admitir. La mayoría de los hombres pierden su poder después del sexo, no físicamente, no económicamente, mentalmente. Y no me refiero a poder sobre otros, me refiero a ese poder interno que te hace tomar decisiones claras, mantenerte enfocado en tus metas y no volverte un esclavo emocional de una mujer solo porque hubo química en la cama. Vivimos en una cultura que te miente constantemente. Te dice que el sexo es solo diversión, solo placer, solo un momento. Te dice que si eres hombre, debes quererlo siempre, perseguirlo como si fuera agua en el desierto, y que después de tenerlo, lo normal es sentirte conectado, enamorado, o peor aún, necesitado. Pero hay un problema. Cuando el sexo te domina a ti, tú dejas de ser el líder de tu propia vida. Y aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres que tienen sexo de forma impulsiva, sin reglas, sin propósito, salen de esa experiencia más débiles, más ansiosos, más pegados, más reactivos. Piensan en ella todo el día, revisan el celular, cambian sus planes, empiezan a complacer. Y sin darse cuenta, entregaron su poder a cambio de un par de horas de placer. Eso no es libertad. Eso es una prisión disfrazada de satisfacción. El hombre estoico no rechaza el sexo, no es un monje ni un moralista, pero se acerca a él de una forma completamente diferente. Para él, el sexo no es una necesidad, no es una validación, no es un premio, es una expresión opcional de su fuerza interior siempre que no le cueste su tranquilidad, su enfoque o su propósito. Los estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, lo dejaron claro. No se trata de huir del placer, se trata de no ser esclavo de él, de poder decir sí cuando realmente quieres y no cuando tu mente y tus metas te piden prioridad. Este video no es para hombres que quieren trucos para ligar más. Es para hombres que quieren conectar con su poder real. Ese que no depende de cuánto sexo tienen, sino de cuánto control tienen sobre sí mismos. Porque te lo aseguro, un hombre que entrega su estabilidad emocional después de un encuentro sexual es un hombre que ya perdió la batalla más importante y ni siquiera lo sabe. Así que aquí vamos. En los siguientes 5 a 10 pasos, te voy a mostrar exactamente cómo tener sexo sin perder tu centro, sin volverte necesitado y sin traicionar tu propósito como hombre. Vas a escuchar cosas que chocan, cosas que los gurús de la seducción no te cuentan, pero también vas a encontrar algo más valioso que cualquier técnica: claridad. El sexo no es una necesidad, es una prueba de poder. Después del orgasmo, ahí es donde pierdes el control. No confundas placer con debilidad emocional. Ella no te da poder, tú lo llevas antes de empezar. Aprende a decir no al sexo sin miedo a perderla. 1. El sexo no es una necesidad, es una prueba de poder. La mayoría de los hombres viven con una mentira adentro. Creen que el sexo es como el aire o el agua, algo que si no tienen, se mueren por dentro, algo que necesitan buscar desesperadamente para sentirse completos. Y esa mentira es justo lo que los vuelve débiles, porque cuando tú crees que necesitas algo, le entregas el control de tu vida a ese algo. Si crees que necesitas sexo para estar tranquilo, entonces cualquier mujer que te lo ofrezca o te lo niegue tiene el poder de moverte como un títere. El hombre estoico entiende una verdad incómoda. El sexo no es una necesidad básica, es un deseo, y los deseos se controlan, no al revés. Piensa en esto, nadie se ha muerto por no tener sexo, jamás. Pero miles de hombres han muerto por dentro porque después de tenerlo, perdieron su enfoque, su paz mental y su autorrespeto. Se volvieron sumisos, empezaron a complacer, a rogar por mensajes, a revisar el celular como si de ahí dependiera su felicidad. Esa no es libertad, eso es adicción. Marco Aurelio escribió: si te duele no tener algo que deseas, no es que te falte ese algo, es que te sobra deseo. Y aquí viene el punto más controversial de esta sección. Para un hombre estoico, el sexo es una prueba de poder sobre sí mismo, no una recompensa, no una meta, una prueba.
La prueba es simple. Puedes estar al lado de una mujer hermosa, sentir la tensión, el deseo, la oportunidad y aún así decir no si tu mente te dice que hoy no te conviene. Si puedes, tienes poder. Si no puedes, el poder te tiene a ti. Pongamos un caso. Imagina un hombre que llamaremos David. David lleva semanas entrenando duro, durmiendo bien y enfocado en lanzar su proyecto personal. Una noche conoce a una mujer atractiva. Hay química. Ella lo invita a su casa. David siente el deseo fuerte, pero también recuerda que mañana tiene una reunión clave a las 6 a.m. y que si va, dormirá poco, perderá su rutina y probablemente se sentirá emocionalmente enganchado después. La mayoría de hombres irían. Es una oportunidad, dirían. No se puede desperdiciar. David sonríe y le dice, me encantaría, pero tengo un compromiso muy temprano. Otro día. Se va tranquilo, no por miedo, por poder. Al día siguiente aplasta su reunión, sigue enfocado y no pasa el día pensando en ella. David pasó la prueba, no porque rechazó sexo, sino porque el sexo no lo controlaba a él. Ese es el primer paso para no perder tu poder, dejar de ver el sexo como una necesidad, verlo como lo que es, una prueba. Y tú decides si la pasas o fallas. 2. Después del orgasmo, ahí es donde pierdes el control. La mayoría de los hombres creen que el momento más peligroso es antes del sexo, y se equivocan. Antes del sexo, tú todavía estás alerta. Piensas, evalúas, tomas decisiones. Puedes decir que no, puedes poner límites. El verdadero peligro comienza después del orgasmo, porque ahí, en esos minutos siguientes, tu cerebro se llena de químicos que están diseñados para engancharte emocionalmente. Oxitocina, dopamina, vasopresina. Tu mente pasa del modo cazador enfocado al modo necesito aprobación. Es biología, pero el hombre estoico no se gobierna solo por biología, se gobierna por razón. El problema no es sentir algo después del sexo. El problema es que ese sentimiento empiece a mandar en tus acciones. ¿Te ha pasado? Tienes un encuentro increíble, todo fluye, ella se ríe, hay química, y al terminar, algo cambia dentro de ti. Empiezas a pensar, ¿le habrá gustado de verdad? ¿Le escribo ahora o espero? Ojalá no me ignore mañana. Tu paz mental desaparece. Tu seguridad, que antes era sólida, ahora flaquea. Eso es perder el poder. Y ocurre después, no antes. Un hombre estoico sabe que el sexo no le da derecho a cambiar su forma de ser. No se vuelve más necesitado, no se vuelve más complaciente. No abandona sus planes ni su propósito solo porque hubo un momento de placer. Aquí va un ejemplo para que quede claro. Imagina a Carlos. Carlos tiene una regla personal. Después del sexo no cambia su comportamiento. Si antes era un hombre tranquilo, centrado y con su propia vida, después sigue siendo el mismo. No empieza a mandar mensajes cariñosos exagerados. No pide confirmación de que todo está bien. No se queda pegado a ella como si se fuera a escapar. Una vez, Carlos pasa la noche con una mujer que le gusta mucho. Al otro día, ella tarda horas en responder un mensaje. La mayoría de hombres se pondrían ansiosos, revisarían el teléfono cada 5 minutos, pensarían, hice algo mal. Carlos no. Él ya tenía su día planeado. Gym, trabajo, lectura. Sigue su rutina sin alterarse. Cuando ella responde, contesta con calma, sin urgencia. No porque esté fingiendo, porque realmente no necesita su respuesta para sentirse bien. ¿Ves la diferencia? El poder no se perdió después del orgasmo porque Carlos nunca lo entregó. Su estabilidad no dependía de lo que ella hiciera al día siguiente. La lección es dura pero clara. El momento donde más riesgo tienes de volverte débil no es cuando la conquistas, es cuando ya terminó. Si después del sexo cambias tu actitud, tu atención o tu paz, entonces no controlas el placer. El placer te controla a ti. Y eso, hermano, no es de un hombre estoico. 3. No confundas placer con debilidad emocional. Vamos a aclarar algo desde el principio. Sentir placer no está mal. El problema no es que disfrutes.
El problema es que después de disfrutar, empieces a actuar como si ya no fueras tú mismo, y eso pasa más seguido de lo que crees, porque el placer tiene una forma muy astuta de disfrazarse. Se viste de conexión, de cariño, de algo especial. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a confundir un buen momento con una razón para volverte débil. ¿Te suena esto? Tienes sexo con una mujer que te gusta. Todo bien. Pero al otro día notas que cambiaste. Le das más importancia a sus mensajes. Te molestan sus silencios. Necesitas que te confirme que lo de anoche significó algo, y si no lo hace, te sientes inseguro. Eso no es amor. Eso es debilidad emocional disfrazada de placer. El hombre estoico sabe separar dos cosas completamente diferentes: lo que sintió en el momento y lo que decide sentir después. En el momento, el placer puede ser intenso, puede haber química, risas, deseo. Eso es normal, eso es humano. Pero cuando ese placer empieza a dictar tus decisiones del día siguiente, tu estado de ánimo, tu autoestima o tu paz mental, entonces cruzaste una línea peligrosa, porque ahí el placer dejó de ser un momento agradable y se convirtió en un dueño silencioso. La mayoría de los hombres no ven esto. Creen que sentirse pegados, ansiosos o necesitados después del sexo es normal. Es que me gusta de verdad, se dicen a sí mismos, y esa es la trampa. El gusto no justifica la pérdida de poder. El cariño no justifica la ansiedad. La química no justifica que abandones tu centro. Piensa en cualquier área de tu vida. Cuando entrenas, sientes cansancio. Eso no significa que debes rendirte. Cuando trabajas duro, sientes presión. Eso no significa que debes colapsar. El sentir algo no te obliga a actuar como esclavo de ese sentimiento. Con el sexo pasa igual. Puedes sentir placer, incluso placer profundo, sin que eso convierta tu mente en un desastre emocional. El truco está en no confundir una experiencia placentera con una razón para volverte débil. Débil es necesitar su aprobación después. Débil es cambiar tus planes solo para verla otra vez. Débil es perder tu tranquilidad porque ella tardó 2 horas en responder. Débil es dejar de hacer lo que te hace fuerte solo para no arruinar lo que pasó entre sábanas. Y ojo, esto no significa que tengas que ser frío o insensible. Un hombre estoico no es una piedra. Es un hombre que siente, pero no se deja gobernar por lo que siente. La diferencia entre un hombre común y un hombre con poder no es cuánto placer experimenta, es cuánto control conserva después de ese placer, porque el placer siempre va a llegar y también se va a ir, pero tu estabilidad emocional, tu enfoque, tu propósito, eso no puede irse con él. Si después del sexo sigues siendo el mismo hombre centrado, tranquilo y con metas claras que eras antes, entonces no confundiste placer con debilidad. Si cambias, te alteras o te vuelves necesitado, entonces el placer te ganó. Y los hombres estoicos no dejan que el placer les gane. Lo usan, lo disfrutan y lo sueltan sin que les mueva un solo centímetro de su centro. Esa es la diferencia. ¿En qué lado estás tú? 4. Ella no te da poder. Tú lo llevas antes de empezar. Aquí va una verdad que muchos hombres no quieren escuchar. Si tú crees que una mujer te da poder cuando acepta estar contigo, ya lo perdiste antes de empezar, porque el poder no se recibe como un regalo. No viene con un beso, una noche o un me gustas. El poder o lo traes contigo desde antes o simplemente no lo tienes. Y sin embargo, millones de hombres viven al revés. Pasan su tiempo tratando de ganarse a una mujer como si ella fuera una fuente de energía que los va a encender mágicamente. Hacen cosas que no harían normalmente. Dicen sí cuando quieren decir no. Cambian su personalidad, sus gustos, su tiempo. Todo con la esperanza de que ella les dé lo que creen que no tienen. Seguridad, validación, poder. Eso es patético. Y lo digo con respeto, pero con crudeza. Porque un hombre que necesita que una mujer lo acepte para sentirse poderoso, no es poderoso, es dependiente. Y una persona dependiente nunca manda en su propia vida.
Siempre está rogando, complaciendo o escondiendo su verdadera forma para no ser rechazado. Los estoicos fueron claros al respecto. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, depende de lo que tú hagas con tu propia mente y tus acciones. Marco Aurelio decía, si te entristece la opinión de los demás, nunca serás feliz. Y eso aplica perfecto al sexo y al poder. Si tú necesitas que ella te desee para sentirte hombre, entonces no eres hombre. Eres un esclavo de su deseo. Si necesitas que ella te busque para sentirte tranquilo, entonces no eres libre. Eres un rehén de su atención. Y ha llegado la hora de que despiertes. Despertar significa entender una cosa simple pero durísima. El poder que tienes después del sexo es exactamente el mismo que tenías antes. Ni uno más, ni uno menos. Si antes eras inseguro, seguirás inseguro. Si antes no tenías propósito, seguirás sin propósito. Si antes dependías de la validación externa, seguirás dependiendo. El sexo no cambia eso. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Entonces, ¿de qué sirve perseguirlo como si fuera la llave de tu fortaleza? La crítica aquí es directa. Muchos hombres viven dormidos. Gastan su energía en conquistar, en quedar bien, en tener sexo con la esperanza de que eso los complete. Y cuando lo consiguen, se dan cuenta de que siguen sintiendo el mismo vacío. Entonces buscan más sexo, con otra mujer, y otra, y otra. Y nunca se llenan, porque el poder no se consigue afuera, se construye adentro. El consejo para que despiertes es este: deja de mirar a las mujeres como fuentes de poder. No lo son, ni tu novia, ni tu amante, ni esa mujer que apenas conoces. Ellas pueden admirar tu poder, respetarlo, incluso disfrutarlo, pero no pueden regalártelo. Tu poder está en tu disciplina, en tu capacidad de decir no, en tu tranquilidad cuando ella no responde, en tu propósito que sigue firme, haya o no haya sexo, en tu mente que no se desordena después del placer. Si quieres probar si realmente tienes poder, haz esto. Antes de cualquier encuentro con una mujer, pregúntate honestamente: si esta mujer desaparece mañana, ¿me afecta en algo mi propósito? Si la respuesta es sí, entonces tú no tienes poder. Ella lo tiene. Despierta. Deja de regalar tu estabilidad a cambio de un momento. Construye tu poder desde dentro antes de que ninguna mujer aparezca, porque cuando lo hagas, el sexo dejará de ser una búsqueda desesperada y pasará a ser solo una experiencia más, sin que pierdas ni un gramo de lo que realmente eres. 5. Aprende a decir no al sexo sin miedo a perderla. Esta es la sección más incómoda para muchos hombres, porque vivimos en una cultura que te dice que decir no al sexo es raro, sospechoso o peor aún, poco hombre. ¿Cómo vas a rechazar eso?, te preguntan con cara de asombro, como si un hombre verdadero estuviera obligado a decir que sí cada vez que se presenta la oportunidad. Y ese pensamiento, justo ese, es lo que mantiene a la mayoría atrapados. Porque si no puedes decir no, entonces tu sí no vale nada. Si el miedo a perderla te obliga a aceptar cuando no quieres o cuando no te conviene, entonces no eres libre. Eres un esclavo con buena suerte. El hombre estoico sabe una verdad clave: el sexo no es una deuda, no es una obligación, no es un premio que debes aceptar solo porque alguien te lo ofrece, es una decisión, y toda decisión incluye la posibilidad de decir no. Pero aquí viene el miedo real. ¿Y si le digo que no y se va con otro? ¿Y si cree que no me gusta? ¿Y si nunca vuelve a buscarme? Ese miedo es exactamente la cadena que te ata, porque si cambiar tu comportamiento solo por miedo a perderla, entonces ella ya ganó sin mover un dedo. Ella puede seguir con su vida y tú estás ahí negociando contigo mismo, tratando de complacer para que no se vaya. Eso no es poder, eso es supervivencia emocional. Decir no al sexo puede ser por muchas razones. Tal vez estás agotado y necesitas descansar para tu propósito del día siguiente.
Tal vez sabes que después te volverás ansioso y perderás tu centro. Tal vez simplemente no sientes ganas reales, sino presión. Todas son válidas. Pero la más importante es esta, porque tú lo decides. Un hombre con poder no necesita excusas. Dice, hoy no, estoy bien así, y punto. No se justifica, no se disculpa, no entra en explicaciones largas. Simplemente elige su paz por encima del placer momentáneo. ¿Y si ella se enoja? ¿Y si se va? Entonces nunca fue tuya. Era alguien que solo estaba allí mientras dijeras que sí a todo. Y esa no es una mujer que respete tu poder. Es una mujer que se alimenta de tu debilidad. Aprender a decir no es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque cada vez que dices no, cuando tu cuerpo o tu miedo te empujan a decir sí, estás entrenando tu voluntad. Estás demostrándote a ti mismo que tú mandas, no el deseo, no el miedo a perderla, no la presión social. Y cuando ella vea que puedes rechazar sexo sin que se caiga tu mundo, pasarán dos cosas. La primera, tú te sentirás más libre que nunca. La segunda, ella te respetará más, aunque no lo diga, porque los seres humanos respetan a quien no puede ser comprado con migajas de placer. Así que empieza pequeño. Practica decir no cuando no estés seguro. Observa cómo reacciona tu mente. Observa cómo ella respeta o se revela. Y recuerda, perder a alguien por decir no no es pérdida, es un filtro. Y los hombres estoicos no necesitan retener a nadie que solo se queda cuando obedecen. Hasta aquí hemos recorrido 5 caminos incómodos pero necesarios. El sexo no es una necesidad, es una prueba de poder. El peligro real viene después del orgasmo, no antes. No confundas placer con debilidad emocional. Nadie te da poder. Tú lo traes contigo o no lo tienes. Y por último, aprender a decir no al sexo sin miedo a perderla es una de las muestras más altas de libertad masculina. Si aplicas, aunque sea 2 de estas ideas, tu vida cambiará, no porque tendrás más sexo, sino porque el sexo dejará de tenerte a ti. Pero ahora viene la parte que muchos no se atreven a decir, la declaración más controversial de todo este video, y quiero que la guardes, la pienses y la compartas. Aquí va. La mayoría de los hombres que presumen más de su vida sexual son los que menos poder interno tienen. Sí, lo dije. Ese amigo que solo habla de con cuántas mujeres ha estado. Ese influencer que muestra encuentros como trofeos. Ese conocido que se ríe de los que no la ponen. Son frecuentemente los hombres más débiles emocionalmente porque necesitan validación externa para sentirse hombres. Necesitan que otros sepan lo que hacen para creer que valen. Necesitan el recuento, el aplauso, la envidia. Y eso, hermano, no es poder, es carencia disfrazada de orgullo. Un hombre estoico de verdad podría tener una vida sexual rica o nula y jamás lo sabrías, porque su poder no está en contarlo. Está en vivirlo sin que eso mueva 1 milímetro su centro. El sexo no es su bandera. Su tranquilidad, su propósito y su disciplina lo son. Y con esto quiero llegar a ti directamente. Yo no soy un gurú, no soy un iluminado. Soy un hombre que también ha perdido su poder después del sexo. También he sentido esa ansiedad al día siguiente. También he cambiado mi actitud por miedo a perder a alguien. También he dicho sí cuando quería decir no. Por eso sé de lo que hablo, porque lo he vivido y lo he corregido. Y ahora quiero saber de ti. ¿En qué momento sentiste que perdiste tu poder después del sexo? ¿Cuándo te volviste necesitado, ansioso o débil? ¿O cuándo aprendiste a decir no y te sentiste más libre que nunca? Quiero que lo escribas en los comentarios. No importa si es largo o corto. No importa si te da vergüenza. Aquí no hay jueces. Aquí hay hombres que quieren despertar. Y yo voy a leer, personalmente. No un bot, no un asistente. Yo voy a responder, voy a darte mi opinión sincera y si veo que puedo ayudarte más, voy a escribirte directamente, porque esto no es un show, esto es un despertar colectivo. Así que participa, comenta, cuenta tu experiencia,
Porque el hombre que escribe abajo no es un alumno pasivo, es un hombre que ya dio el primer paso, reconocer que el poder se entrena, no se ruega. Nos leemos en los comentarios y recuerda, el sexo pasa, tu poder se queda si tú lo cuidas.